Iglesia, Templo Betel, Asamblea de Dios, el Señor les bendiga. Hermanas, hermanos, jóvenes, señoritas, iglesia en general, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos de nuevo a este culto en que seguimos adorando y alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Gracias por su sintonía. También son bienvenidos todos aquellos hermanos que aún no congregándose en Templo Betel, siempre tienen la oportunidad y siempre tenemos el privilegio que ellos nos sintonicen y sean parte de nuestros cultos. La verdad es que somos la iglesia de Cristo y así debemos de entendernos y así debemos de comprendernos y así debemos de vernos como la iglesia de Cristo en el mundo, sin nombres y sin apellidos. Somos la iglesia de Cristo. De tal manera de que sean todos bienvenidos y gracias al Señor por este nuevo domingo ya de junio, en que pues seguimos en estas condiciones y poco a poco el Señor conceda vayamos llegando a la normalidad para que poco a poco podamos de nuevo reunirnos en la iglesia. De tal manera de que ahora continuaremos el estudio sobre el libro de Apocalipsis. Y pues ahora estudiaremos la segunda parte del capítulo 5 de Apocalipsis, cuando estábamos estudiando el libro, el rollo, los sellos, la dignidad de Cristo, el león de la tribu de Judá. Ahora es la segunda parte de ese estudio y es lo que vamos a tener este día domingo 7 de junio del año 2020. Que el Señor les bendiga entonces. Vamos a orar para luego entrar en el estudio. Padre, gracias Señor por este nuevo domingo ya de junio, mediado de años, oh Dios, que tú nos permites seguirnos congregando y seguir estudiando tu palabra en estos medios en línea, Señor. Gracias porque tú concedes la oportunidad de predicar por estos medios y que tu palabra pueda llegar a todo el mundo. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque nos has guardado, porque nos tienes con bien. Gracias, Padre, por tu iglesia. Señor, te seguimos pidiendo que proveas, que guardes, que bendigas, que traigas fortaleza y consuelo en estos días, oh Dios, que han sido difíciles, estos días, oh Dios, que han sido complicados, oh Dios, llenos de incertidumbre, Padre, pero gracias porque en ti encontramos la confianza y apoyo suficiente para estar confiados en ti, en tu palabra y en tus promesas y en tu cuidado. Señor, gracias por esta mañana que nos das, esta mañana de bendición, de estudio, de aprendizaje. Bendice tu iglesia, abre nuestros corazones, abre nuestros entendimientos, nuestros corazones para hacer y nuestros entendimientos para entender lo que tu palabra quiere decirnos. Gracias, Señor Jesús, por este domingo. En el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén. Muy bien, vamos a continuar el estudio que traíamos sobre Apocalipsis capítulo 5 en cuanto al rollo al que Cristo es encontrado digno y al estudio cultural de lo que habíamos hecho el domingo anterior de lo que eran los libros de aquel entonces. Habíamos dicho de que haciendo un repaso del domingo anterior, estos son los libros de ahora. Este es el linario que ocupamos en la Asamblea de Dios. Este es un libro. Ahora, eso lo habíamos aprendido el domingo anterior. Pero también habíamos aprendido que estos eran los libros del Imperio Romano. Era un palo, un hierro, un tubo de hierro que tenía varios pergaminos enrollados sobre sí y sellados. Hacíamos esta esquematización el domingo anterior y que se abría así, se desenrollaba así. Sello por sello, rollo por rollo. Y es así como aquí estaba la escritura, y es así como se comunicaba, como se almacenaba la información. Ese estudio ya lo habíamos hecho el domingo anterior.
y que pues habíamos aprendido también de que al abrirse un sello y leerse, se cerraba y se abría el segundo, y así sucesivamente. También habíamos aprendido que este libro, que era el libro del Imperio Romano, esta era la cultura, la tecnología del Imperio Romano. Habíamos aprendido de que un libro podía tener varios rollos. Lo máximo que podía tener eran 7 rollos. Pero cuando el libro tenía 7 rollos, significaba que era de suma importancia, de vida o de muerte. Podía tener 3, 4 y así sucesivamente, y que esto era el mensaje que el emperador mandaba a las diferentes partes del imperio a través de jinetes en sus caballos, en cada 50 kilómetros, para hacer un comunicado. También habíamos aprendido de que en la ciudad de destino lo habría el más digno. Y si en la ciudad de destino no había nadie digno, nadie lo habría, y la información quedaba sin conocerse. Y si en la ciudad de destino no había nadie digno, nadie lo abría. Esto no lo podía abrir cualquier persona, ni siquiera el soldado que lo llevaba a caballo. Esto no lo podía abrir cualquier persona, lo tenía que abrir el más digno. Y si en la ciudad de destino no se encontraba nadie digno, esto no se abría y no se conocía la información del emperador, los planes del emperador. También habíamos aprendido de que por eso es que Juan llora cuando él piensa en Apocalipsis 5 que no hay nadie digno, porque entonces los planes de Dios que Dios entregó, según dice Apocalipsis 5, no se iban a dar a conocer y la voluntad de Dios no se ejecutaría, no se pondría en marcha la voluntad de Dios. Por eso es que Juan llora. Y eso ya lo habíamos aprendido en Apocalipsis capítulo 5 el domingo anterior. Ahora vamos a estudiar la segunda parte de este estudio, ahí siempre en Apocalipsis capítulo 5, pero versículos 6 al 14. Ahí siempre en Apocalipsis capítulo 5, pero versículos 6 al 14. Es decir, la segunda parte de Apocalipsis 5. Y dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén,
Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, la segunda parte de Apocalipsis capítulo 5 nos habla de la identidad de Cristo. Repito, la segunda parte de Apocalipsis capítulo 5 nos habla de la identidad de Cristo. Identifica quién es Cristo. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Ya dijimos de que cuando Cristo es encontrado digno, se conocen porque se abren los planes de Dios para el mundo. Y es así como en el primer sello aparecen los caballos y todo eso que hemos estudiado bastante. Pero cuando Cristo es encontrado digno, se abren los sellos y se lee y se conoce los planes finales de Dios para el mundo. Y ahora vamos a estudiar la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y a Cristo lo distingue una palabra: dignidad. Apocalipsis dice que solo Él es digno y que no se encontraba nadie hasta que se encontró el Cordero, el Hijo, el León de la tribu de Judá. La palabra que identifica a Cristo es dignidad. Y aquí hay un aprendizaje. Si tendríamos que escoger una palabra para identificarnos a cada uno de nosotros, ¿cuál sería? ¿Honesto o mentiroso? ¿Ladrón o correcto? ¿Cuál sería si tendríamos que tomar una sola palabra para identificarnos a cada uno de nosotros? ¿Cuál sería? La palabra que identifica a Cristo es dignidad. Eso es la identidad de Cristo. Y como repito, si tuviéramos que buscar y encontrar una palabra que nos identifique a todos nosotros, una palabra, solo una, ¿qué palabra tendríamos que tener? Adorador, perverso, leal, mentiroso, ladrón, honesto. La identidad de Cristo se define en una palabra: dignidad. Y este es un reto para, como dice Pablo, algún día parecernos a Cristo, a la semejanza y estatura de la plenitud de Cristo. Este es un reto. Por eso estamos diciendo cuál sería la palabra que nos identificara a cada uno de nosotros. Porque este es un reto para que algún día, en el proceso de la vida cristiana, algún día parecernos a Cristo. Pablo dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra que identifica a Cristo es dignidad. No le voy a poner otra palabra a mi hermano o a mi prójimo. No voy a buscar una palabra para mi prójimo. Voy a buscar una palabra para mí. Este es un reto. Voy a buscar una palabra para mí. Este es un reto. Para cada quien.
No un reto para que yo le ponga una palabra al vecino, al prójimo o a mi hermano, no. Es una palabra para mí. Y que poco a poco en el proceso de la vida cristiana me pueda parecer a Cristo, como dice Pablo, a la estatura de la plenitud de Cristo, que algún día me parezca a Cristo. La palabra que identifica a Cristo es dignidad. Vamos a estudiar entonces algunas cosas de la dignidad de Cristo. En primer lugar, o ya varias enseñanzas que ya estamos diciendo, el versículo 8 dice de Apocalipsis 5, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, y copas de oro llenas de incienso, oiga bien, que son las oraciones de los santos. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En primer lugar, o ya segunda, tercera enseñanza que llevamos en este proceso, en esta enseñanza, es que nuestras oraciones son aceptas para Dios. Es como cuando se entra a un lugar perfumado. Es un lugar agradable. Es cuando se siente un olor agradable. Así son nuestras oraciones para el Señor. Solo eso debería de ser motivo para tener una conducta y un espacio de oración en nuestra vida para Dios. Porque Dios lo toma como perfume, como olor grato, como algo agradable de mi parte hacia Él. Dice, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Solo esto debería de hacerme aprender y entender que mis oraciones son olor grato a su presencia, son agradables a Él. A Dios le gusta que yo me postre frente a Él y ore a Él. Es agradable para Él. También hay otra enseñanza. En el versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos. Ya hemos hecho este ejemplo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dios es digno, Cristo es digno, Jesucristo es digno, porque murió en mi lugar, fue inmolado. A mí no me gusta, como ustedes saben, mencionar palabras de otro idioma cuando estoy predicando. No me gusta. Lo considero innecesario, pero sí es necesario dar la interpretación correcta. Inmolado significa atravesado. Cuando tomaban el cordero en el altar de los sacrificios y el sacerdote le atravesaba el pecho como un puñal. Eso es inmolado. Después de hacer eso, era despedazado y luego quemado todo.
Esa fue la muerte que Cristo sufrió. Inmolado es que el sacerdote con el cordero aún vivo toma el puñal y le atraviesa el pecho. Luego, ya muerto el cordero, lo despedaza y luego lo sacrifica todo, lo quema todo. No queda parte entera en la inmolación. Eso fue Cristo. La crucifixión era el peor castigo que Roma tenía para sus enemigos o para los delincuentes. Era el peor. Y aquí aprendemos un asunto cultural. La pena de muerte poco a poco se ha humanizado. Por ejemplo, los asirios, antes de Roma, despellejaban a sus víctimas y así los mataban, despellejándolos vivos. Era horrible. Imagínate tú eso. Los asirios, antes de Roma, despellejaban a sus víctimas y así los mataban, así morían. Roma los crucificaba, pero igual era una muerte cruel, porque se sabe que muchos crucificados, después de ser crucificados, inclusive vivían colgados en la cruz hasta 8 días. Colgados en la cruz hasta 8 días. Y era posible que las aves del cielo, principalmente los cuervos, los llegaran a picar. Y no podían defenderse, primero porque estaban ya en estado deplorable y con las manos y pies atados. Era una muerte horrible. Y Roma lo practicaba. Después, todos sabemos de que la pena de muerte se fue haciendo menos cruel. Allá por los años 70, aquí en el país, todavía conocimos un par de fusilados. Todavía recuerdo el nombre del último fusilado en El Salvador, que no lo voy a mencionar. Pero sí, yo estaba pequeño, pero lo recuerdo. Yo era un niño, pero lo recuerdo perfectamente. Inclusive recuerdo por qué, cuál fue el crimen, porque fue fusilado. Los asirios despellejaban, Roma crucificaba, el mundo moderno después fusilaba. Después vino la silla eléctrica. Ahora la pena de muerte es una inyección letal. Esto es interesante aprenderlo. La pena de muerte poco a poco se ha hecho menos grave o menos dolorosa, a tal grado que ahora es una inyección letal. Pero en el tiempo de Cristo era la crucifixión. Cruel, inhumana, dolorosa, terrible, sufriente. Por eso dice inmolado. Por eso dice el cordero que fue inmolado, que fue despedazado, que fue quemado, que no quedó parte buena en él para sustituirme a mí en la muerte y para darme vida eterna. Eso significa inmolado. Siendo él inocente, no debiendo pagar él, pagó él por mí y por ti. Eso significa inmolado, que no quedó parte entera ni buena, digámoslo así, de ese cadáver, de ese cordero que era inmolado, no quedaba nada, nada, todo era sacrificado y quemado y despedazado. Eso significa inmolado. Y esa fue la muerte que Cristo sufrió. Es digno, porque fue inmolado, torturado al máximo y hecho sufrir al máximo
para perdón de mis pecados. Por eso es que es digno. Porque padeció sin deberla. Padeció sin haber pecado ni ser culpable. Eso significa inmolado. Hay otras enseñanzas hermosas. Versículo 10 de Apocalipsis 5 y dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice: y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Y aquí viene otra enseñanza de las que ya llevamos en este domingo. Nos hizo participantes de su sacerdocio. Dice: nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo participantes de su sacerdocio. Tú eres sacerdote de Cristo. Yo soy sacerdote de Cristo. Y es un privilegio ser parte del sacerdocio de Cristo. Siéntete orgulloso de ser sacerdote de Cristo. Te tomó en cuenta para su servicio. Te tomó en cuenta para su alabanza. Te tomó en cuenta y me tomó en cuenta para la iglesia. Es un privilegio visitar enfermos, predicar el evangelio, ir a la radio y predicar, integrar los diferentes ministerios de la iglesia, ser líder. Es un privilegio ser sacerdote de Cristo. Si estuviéramos en Betel, te diría: dile a tu vecino, y te lo digo ahora, es un privilegio ser sacerdote de Cristo, cantarle al Señor. Si alguien integra un dúo, un trío, un ministerio juvenil de alabanza, un conjunto de cuerdas, un grupo de visita, alguien que predica por la radio o alguien que predica en un culto, es un privilegio ser sacerdote de Cristo. Nadie debe de ver con desprecio el ser sacerdote de Cristo. Dice: y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Eres sacerdote de Cristo. En su dignidad nos hizo participantes de su sacerdocio. Es un privilegio enorme. Nadie debe de ver de menos ni despreciar el sacerdocio del cual Cristo lo ha hecho participante. Maestro de escuela dominical, etcétera, líder de los diferentes ministerios, los que atienden hermanos de la tercera edad, los que visitan a aquellos indigentes, los que visitan enfermos, los que cantan al Señor en la iglesia, los que predican al Señor en la iglesia, aquellos que educan niños y niñas en la escuela dominical. Es un privilegio ser sacerdote de Cristo. Aprendamos eso. Es un orgullo. Es parte de mi identidad. La identidad de Cristo me la traspasó a mí y a ti. Porque ahora nos ha hecho sacerdotes. Nadie debe de ver de menos el sacerdocio que Cristo le ha dado. Ejerce tu ministerio, ejerce tu sacerdocio. Y esta es una de las cosas por las cuales la pandemia ha servido. Hacer una reflexión interna de lo bueno o malo, de lo bien o mal que yo estaba, que tú estabas ejerciendo el sacerdocio antes de la pandemia, y hacer las correcciones necesarias para ofrecer un mejor sacerdocio a Cristo.
Si tuviéramos que calificar el sacerdocio de 0 a 10 antes de la pandemia que tú y yo ofrecíamos a Cristo, ¿cuánto le pusiéramos? De 0 a 10. Si tuviéramos que calificar de 0 a 10, 0 como lo peor y 10 como lo mejor, el sacerdocio que tú y yo le ofrecíamos a Cristo antes de la pandemia, ¿cuánto le pondríamos a cada uno? ¿Cuánto me pusiera de nota yo y tú? La pandemia ha sido un momento para reevaluar mi sacerdocio y ofrecer un mejor sacerdocio a Cristo, porque es un orgullo ser sacerdote de Cristo. Siéntete bendecido, privilegiado, orgulloso de ser sacerdote de Cristo, porque Él te hizo participante de su dignidad. Y dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. No descuides tu sacerdocio. Si algo ha servido esta pandemia, es para que hagamos esos ajustes que habíamos quizá descuidados en nuestro sacerdocio y corregirnos y llegar corregidos a ofrecer a Dios un mejor sacerdocio. Porque el sacerdocio te lo ha dado Cristo. La Biblia dice, y nos hizo para Dios. No te lo di yo, ni otro líder, nadie. El sacerdocio te lo dio Cristo. Repito, el sacerdocio te lo dio Cristo. No te lo di yo, ni nadie. Te lo dio Cristo. Ejerce un buen sacerdocio. Nos hizo parte de su sacerdocio. Es un privilegio, es una bendición, es una alegría, es un honor. Nos transmitió su dignidad. Si yo era ladrón, el Señor con su sacerdocio me está haciendo digno. Si yo era mentiroso, el Señor con su sacerdocio me está haciendo digno. Si yo era otra cosa, el Señor con su sacerdocio me está transformando para parecerme a Él. El sacerdocio transforma, cambia, renueva y hace que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Es que el sacerdocio no solo es servicio. El sacerdocio es crecimiento. Y Dios comparte su sacerdocio conmigo para que yo crezca y mejore y algún día me parezca a Él. Es que esa es la otra clave y la otra intención del sacerdocio, que Él me transfiere su dignidad. Por eso dije al principio, ¿cuál es la palabra que te quedaría a ti o a mí? No se la pongas a tu vecino, no me la pongas a mí, ni yo te la voy a poner a ti. Póntela tú, y me la voy a poner yo. ¿Cuál es la palabra? Pues bien, con el sacerdocio, no solo tenemos la oportunidad de servir, tenemos la oportunidad de crecer y de algún día parecernos a Cristo y ser semejantes a Él. Lo que Pablo dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ejerce de la mejor manera tu sacerdocio. Dice, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Por eso es digno, porque fue inmolado, porque nos hizo participantes de su sacerdocio, porque nos ha dado su dignidad. A lo mejor nadie o poca gente creía en nosotros. Y cuando el Señor nos dio su sacerdocio, las cosas han cambiado. A lo mejor nadie o pocos creían en nosotros. Pero cuando el Señor nos hace parte de su sacerdocio, las cosas cambian. Te das cuenta que nos dio su dignidad. Nos hizo participantes de su identidad.
identidad. Y la identidad de Cristo es sacerdocio. Es digno, dignidad. Y nos transfiere a nosotros su dignidad a través del sacerdocio. Y las cosas cambian. Empezamos a ser dignos. No por nosotros, sino que por lo que Él nos ha dado. A varios nos ha pasado que quizás no creían mucho en nosotros, o nadie. Pero a medida el Señor nos da su sacerdocio y nos hace participantes de su sacerdocio, las cosas cambian. Hay otro aprendizaje. Versículo 12. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, versículo 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. 7 cosas, 7 palabras. En su dignidad recibe 7 cosas. Y ahí se describe en Apocalipsis 5:12. En su dignidad, Cristo hereda, o se le atribuyen, o se le dan 7 cosas. Y ahí dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. 7 cosas. Él es digno de todo eso. Por su santidad, porque se ofrece para ser inmolado. Le dice a alguien, yo doy mi vida porque yo quiero darla. Y le dice a otra persona en el juicio, si yo quisiera, ya, baja una legión de ángeles y arregla esto, ya. Y dice, yo doy mi vida y yo la puedo tomar o poner, pero la doy porque yo quiero. Por amor a mi vida y para evitar mi condenación, se ofrece Él y me da vida eterna. Y no solo eso, me da de su sacerdocio y empieza a cambiar mi vida y a transformar mi vida para parecerme a Él. El sacerdocio, no te confundas, el sacerdocio no solo es servicio, es un proceso de transformación para parecerme a Él. Así que ejerce de la mejor manera tu sacerdocio. Músico, cantante, predicador, maestro, hermanos que visitan, hermanos que atienden enfermos, hermanos que atienden ancianos, hermanos que, etcétera, indigentes, etcétera. Hermanas que trabajan con grupos de mujeres. Ejerce de la mejor manera tu sacerdocio, porque es un privilegio hacerlo. Y eso transforma la vida del sacerdote para algún día parecerse a Cristo. Y luego dice, en su dignidad se le han dado 7 cosas. Poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y dice el 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí hay una cosa bien importante. Todos alababan a Dios. Y dice, y a todo lo creado, versículo 13, que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza,
honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Él es digno de toda alabanza. Si entendiéramos y aprendiéramos la identidad de Cristo y que esa identidad ha sido traspasada a nosotros por medio del sacerdocio, que el sacerdocio es dos cosas: servicio y transformación, para parecernos a Él. Si entendiéramos eso, hiciéramos un montón de correcciones en nuestra vida, diéramos la mejor alabanza, el mejor canto, el mejor servicio, el mejor horario. Nadie llegaría tarde al culto, nadie se sentaría en la banca de atrás, nadie llegaría solo al mensaje. Todos cantaríamos. No habría gente que no canta en la iglesia en el momento de la alabanza. Nadie se sentara en la banca de atrás, nadie llegara tarde. Todos dijéramos amén, gloria a Dios. Todos estaríamos atentos y reverentes a la palabra. Si llegáramos algún día a entender la identidad, la dignidad de Cristo, dice: todos le alababan, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todo lo que existe, las cosas y seres vivientes, todos le daban gloria y alabanza al Padre y al Hijo, al que está sentado en el trono, y al Cordero. Si algún día llegáramos a entender eso, iglesia, otra cosa hiciéramos. No llegáramos tarde, no fuéramos irreverentes, nadie se sentara en la banca de atrás, nos congregáramos, seríamos más fervientes, diéramos lo mejor de nosotros. Mi mejor adoración, mi mejor canto, mi mejor oración, mi mejor ofrenda. Si llegáramos algún día a entender la identidad, la dignidad de Cristo, fuéramos reverentes, atentos a la palabra, nadie llegara tarde, nadie se sentara atrás, nadie llegara con actitudes que no fuera a alabar a Dios. Nadie llegara con otras actitudes de ver que mira, de ver que oye, de ver que hay. Nadie llegara con esas actitudes. Todos llegáramos con la actitud de alabar al que está sentado en el trono y al Cordero. Si de verdad entendiéramos la identidad de Cristo, la dignidad de Cristo, y que nos ha hecho participantes de su sacerdocio. Versículo 14. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y oiga bien esto. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Voy a explicar esto. Dice: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, ya hemos dicho en otras veces, que era la gente más digna de todas las tribus de Israel. Las tribus de Israel eran 12. Y sacaban 2 de cada tribu. Y eso hacía 24. Y no los escogían ni por intelecto ni por dinero. No. Los escogían por dignidad. Gente pulcra, gente honesta, de excelente antecedentes y reputación. Esos eran los 24 ancianos. 2 de cada tribu sumaban 24, como eran 12 tribus. Y dice que, mire, en Israel, los 24 ancianos era
la cúspide de la moralidad. Los 24 ancianos. Y dice que todos adoraban al Cordero y al que está sentado en el trono. No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, que tenga suficientes atributos para no adorar al Cordero. No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, que tenga los suficientes atributos académicos, morales, económicos, lo que sea, suficiente para no doblar rodillas al Cordero, para no adorar al que está sentado en el trono. Por eso dice los 24 ancianos, porque Era la cúspide de la moralidad en Israel. No hay nadie que tenga los suficientes atributos para no doblar rodillas al Cordero. Por eso es que Pablo dice toda lengua le confesará. Por eso es que Pablo dice toda lengua le confesará y toda rodilla se doblará. Amén. Él es digno de toda alabanza, porque no hay nadie con suficiente capacidad o dignidad para no doblar rodillas frente a Cristo. Si no lo hace, no es por dignidad, es por terquedad, por necedad o por ignorancia. Pero no hay nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni debajo de la tierra, que tenga los suficientes atributos para no adorar al Cordero. Y con esto quiero terminar en Amós 4, 10 al 12. Con esto quiero terminar en Amós 4, 10 al 12. En Amós, el profeta Amós describe un periodo de crisis en Israel. Este es un momento en Amós 4. Usted lo puede leer más ampliamente, solo vamos a leer esa parte por cuestiones de tiempo, pero usted lo puede leer. Y se va a dar cuenta que este libro describe un periodo de crisis en Israel, de hambre, de castigo, de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, como el que estamos viviendo. Y miren las palabras que Dios le dice al profeta Amós para el pueblo en Amós 4, 10 al 12, y con esto termino. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio a vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Y aquí hay un consejo. Después de todo el castigo, ojalá que logremos entender. Y el Señor dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Ojalá que todo esto haya servido. Ojalá que todo lo vivido, toda la angustia, los millones de contagiados en el mundo,
los cientos de miles de muertos en el mundo, la incertidumbre, el miedo, la inseguridad, nos haya servido para prepararnos, porque pronto nos encontraremos con Cristo en las nubes. Porque pronto nos encontraremos con Cristo en las nubes. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh pueblo del Señor. Y que toda esta crisis vivida haya sido suficiente para prepararnos para el encuentro que pronto tendremos con Cristo en las nubes. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza, la instrucción. Permite, oh Dios, que esta palabra nos haga crecer, entender, asimilar y corregir. Permítenos ofrecer un mejor sacerdocio, un mejor servicio, una mejor reverencia, una mejor atención a tu palabra, una mejor actitud para congregarnos, un ofrecer mejor a ti. Gracias, oh Dios, porque nos hiciste parte de tu dignidad y sacerdocio, porque cambiaste nuestra identidad hacia la tuya. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, oh Señor. Amén. Iglesia, hermanos, hermanas, un abrazo a todos. Seguimos comunicados, seguimos en contacto, seguimos predicando. Que el Señor les bendiga.